Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos en La Bodeguita del Medio, como bien lo decía el separador, y abrimos el micro de emprendedores de la mano de nuestra compañera Marita Veros, consultora digital. En el día de hoy nos va a estar hablando sobre los secretos del copywriting. Atención, porque todas las dudas que tengan ahora las va a evacuar Marita, así que a tomar papel y lápiz. Muy buenas tardes, Marita, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo están todos por ahí? Los estoy escuchando muy bien. Bien, estás ahí atenta, como siempre. Bien, estamos Como contentos porque siempre. un día agradable, un día de sol. Si bien empezó un poco fresco, bueno, de a poquito va saliendo más el sol. Así es. Un día lindo, peronista, Un digamos. día peronista, como bien dice nuestro productor general. Sí, sí. Bueno, yo aquí les traigo, a ver, ¿cuál es la pregunta que si no respondés, no vendés? A ver. Y esto es una cuestión, un secretito de copywriting, para aquellos que siempre por ahí, cuando yo digo que me dedico al copywriting, me miran con cara de qué es. Bueno, es una técnica persuasiva de escritura, ¿no? Para vender online. Y bueno, esta pregunta vamos a ver la respuesta a algo que, debido a que muchas veces no se responde, muchos emprendedores no terminan de vender o no venden digamos, venden pero poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ves un webinar, ahora que se usan tanto los webinars para la venta online, de algún proveedor de servicio y demás, eh, ves que cuando están empezando se nota que no les va a ir bien, digamos, ya de entrada por un motivo, digamos, que es solo contenido, es decir, solo dan el contenido y no responden a esta pregunta, ni siquiera se la plantean, ¿no? Y hay que entender de base que no es el mismo contenido dar una clase que hacer un webinar de venta o un lanzamiento. Son diferentes. Por ejemplo, si hago una clase de claves, vamos a ponerle 5 claves para escribir anuncios que convierten, no será la misma clase del webinar que la que está dentro del curso que intento vender, ¿sí? Entonces, porque la clase del webinar comienza respondiendo a la pregunta, a esa pregunta que diferencia si venderás bien o no, digamos. Porque los potenciales clientes no van a entender qué es lo que tienen que comprar. Y entonces, ¿cuál es esa pregunta? La pregunta es ¿por qué ahora? Digamos, esa es la gran pregunta. Es la pregunta que se hacen las personas cuando empiezas y tarde o temprano le vas a dar una oferta, una oportunidad, ¿no es cierto? El potencial cliente piensa, bueno, ¿por qué ahora yo tengo que comprar este producto o servicio? ¿Por qué ahora y antes no? Y bueno, quizás hay que pensar un poco en las fuerzas, ya sean tecnológicas, sociales o económicas, que están empujando a que lo que tú estás diciendo, digamos, o que uno intenta vender, sea mejor ahora y antes no, ¿no? ¿Qué hacen? Mejor ahora y no antes, qué sé yo, digamos 6 meses atrás, 3 meses atrás, antes de ayer o hace un año, ¿no? Y entonces esa es la pregunta que uno debe intentar responder cuando estás realizando un lanzamiento de un producto, un servicio, un webinar o estás armando una secuencia de emails. Tenemos que tener en cuenta estas fuerzas que nombré antes, por ejemplo, qué es lo que ha cambiado financieramente ahora en el mercado, si hay más inflación, hay menos créditos, etcétera, ¿no? En cuanto a las fuerzas sociales, son cambios en el comportamiento de la gente, o sea, por ejemplo, ahora se piensa más en cuidar el medio ambiente, está la corriente de los veganos o vegetarianos, ¿no es cierto? Eh, Hay que ir teniendo en cuenta todas esas fuerzas. Eh, bueno, en cuanto a la fuerza tecnológica, por ejemplo, la tecnología generalmente cambia todo y tenés que explicar, digamos, por qué esos cambios te van a llevar a facilitar tu gran idea. ¿Y por qué los cambios? Por ejemplo, podría ser un ejemplo de fuerza tecnológica, podría ser los cambios que se hicieron recientemente en la privacidad de los dispositivos que tienen iOS, que bloquean la publicidad o que, bueno, tenés que estar dando una aceptación a
a que las redes, por ejemplo, puedan acceder a tus fotos, eso es un cambio que hizo iOS. Es una fuerza tecnológica que puede servir a quien sepa aprovecharla, ¿no es cierto? Entonces, estos son los 3 tipos de cambios que tenemos que tener en cuenta a la hora de arrancar con cualquier acción de venta. Por ejemplo, ahora es un momento donde hay más presupuesto disponible para publicitar en redes sociales o en Google por todo el tema del COVID, ¿no es cierto? O sea, hay más gente en Internet intentando vender su producto, su servicio, y por ende muchos, los que pueden, sí están apostando por la publicidad online. Entonces el COVID es un cambio en las 3 fuerzas que nombraba antes, ¿no? Después, las fuerzas sociales, por ejemplo, en el mercado de los infoproductos tenemos la tendencia del vendehumos, las promesas exageradas que cansan a la gente. Entonces también ahora hay más gente dando clases online. Y bueno, en cuanto a lo tecnológico, cualquier empresa entonces puede generar publicidad online. Y entonces hay que decir que ser copywriter en este momento y dedicarte a escribir anuncios es el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay más competencia, sube el nivel de la complejidad del mercado, hay más gente queriendo hacer anuncios o haciéndolo ya directamente. La gente también está cansada de la publicidad típica. La gente, pensemos en el usuario o en el potencial cliente, no está cansado de la publicidad típica, y entonces necesitas diferenciar tus anuncios, escribirlos de otra manera, necesitas nuevos conceptos, es decir, que necesitas a un copywriter. Y el perfil, digamos, que logra todo esto es el del copywriter. Así que bueno, no me voy cortito, espero haber podido explicar un poco de qué trata la función del copywriter, pero también esto que es súper importante de poder contestar al momento de escribir tus textos, sea en tu web o en tus redes, poder contestar esta pregunta que es fundamental para que el potencial cliente tome la acción y compre tu producto o servicio. Perfecto, muy completo como siempre toda esta información. Marita, ¿en qué web la encuentran? Como siempre, encuentran más contenido para emprender en vasoyagua.com y bueno, también en la bodeguita del medio online, que este contenido va a estar disponible en la semana en las redes de la bodeguita y en la web, ¿no es cierto? Perfecto, muy completo, Marita. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, les mando un abrazo grande. Un saludo grande. Pasó por la bodeguita del medio nuestra compañera Marita Veros en su micro de emprendedores, bueno, dando todos los detalles del copywriting. Toda esta información la encuentran, como bien lo decía ella, en vasoyagua.com y en la bodeguita del medio online.com. Continuamos con la música, en este caso llega Eruca Sativa con Abre Puertas. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedioonline.com. Sábados de 12 a 15 horas, La Bodeguita del Medio. Un espacio de creación colectiva. Seamos invisibles.